They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Antes de entrar en la gloria de Apocalipsis 7, es necesario hacer una pausa y reconocer una realidad que todos compartimos. El dolor ha marcado nuestra vida en algún momento. No importa cuán fuerte, espiritual o experimentado sea alguien, todos conocemos lo que se siente llorar en silencio, cargar heridas que nadie ve, o preguntarse si algún día llegará un alivio verdadero. Hay lágrimas que no se ven, dolores que no se dicen y batallas internas que solo Dios conoce. Y aquí surge la pregunta que ha atravesado los siglos como un eco persistente en el corazón humano. ¿Dios realmente ve lo que sufrimos? ¿Tiene sentido cada lágrima? ¿Habrá un final para el dolor? Apocalipsis 7 responde con una claridad sorprendente. En medio de un libro lleno de juicios, sellos, trompetas y escenas que revelan el fin del sistema corrupto del mundo, Dios hace algo inesperado. Detiene la visión del juicio para mostrar consuelo. Es como si el cielo dijera, detiene la visión del juicio para mostrar, antes de continuar con los acontecimientos finales, déjenme mostrarles lo que yo hago con los que son míos. Este capítulo es un paréntesis divino, un respiro celestial, una ventana hacia la esperanza que sostiene a los que permanecen fieles. Mientras la tierra tiembla bajo el juicio y los acontecimientos proféticos avanzan, Juan ve una escena completamente diferente. Una multitud restaurada, protegida, celebrando, vestida de blanco y en una paz que jamás habían experimentado en vida. Aquí no hay gritos de desesperación, sino cantos de victoria. Aquí no hay lágrimas derramadas, porque Dios mismo las está enjuga una por una. Apocalipsis 7 nos revela el corazón del Padre, un Dios que no es indiferente al dolor, un Dios que no ignora el sufrimiento humano, un Dios que tiene registrada cada lágrima y cada herida, un Dios que promete un final glorioso para cada batalla que has enfrentado. Y esto es fundamental. Este capítulo no habla de personas que nunca sufrieron, sino de personas que atravesaron dolor, tribulación, lágrimas, y aún así fueron preservadas. En un libro lleno de cataclismos y juicios, Apocalipsis 7 es como una luz que rompe la tormenta y revela un mensaje eterno. El sufrimiento no es el final. El dolor no define la historia. Las lágrimas no son permanentes. La victoria está asegurada para los que pertenecen al Cordero. Por eso este capítulo es tan poderoso. Nos recuerda que para el pueblo de Dios siempre hay esperanza, incluso cuando el mundo parece hundirse. Nos recuerda que Dios tiene un plan en medio del caos. Nos recuerda que la redención no es una idea futura, sino una realidad que ya está siendo preparada en el cielo. Y aquí comienza nuestro estudio, con la certeza de que Apocalipsis 7 no es una advertencia de destrucción, sino una revelación de consuelo. No es un capítulo para temer, sino para creer. No es una visión de juicio, sino un regalo de esperanza para cada creyente fiel. Antes de avanzar, recuerda esta verdad que cambia vidas. El Dios del trono es el mismo Dios que ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y promete enjugar cada dolor que has llevado en silencio. Para comprender la grandeza de Apocalipsis 7, debemos situarnos en el momento exacto en el que ocurre. El capítulo no aparece aislado, sino estratégicamente colocado en uno de los puntos más tensos de toda la revelación, entre el sexto y el séptimo sello. Hasta aquí Juan ha visto cómo los sellos del rollo se abren uno por uno, trayendo juicio, guerra, muerte, desequilibrio global y el estremecimiento de todo lo creado. El sexto sello, en particular, desata un terror que la humanidad jamás había experimentado. Reyes nobles, poderosos, esclavos y libres gritan desesperados mientras los cielos se estremecen. El mundo entero reconoce que algo sobrenatural está ocurriendo y teme la ira del Cordero. Es un punto de quiebre. Un instante donde la tierra está cubierta de juicio, la gente huye, el caos es palpable y la atmósfera se llena de angustia. Sin embargo, justo cuando parecería que el siguiente sello desataría un juicio aún más profundo, Dios hace algo que revela su compasión eterna, detiene la visión. Apocalipsis 7 es este paréntesis. Es el cielo diciendo, antes de que veas lo que viene, necesitas ver lo que yo hago con los que son míos. Este capítulo es una ventana divina que nos permite ver que, incluso en medio del juicio final, la misericordia de Dios sigue actuando. Nada avanza sin su permiso.
Ningún viento sopla hasta que Él lo ordene. Ningún evento profético se desata sin que antes Dios asegure la preservación de su pueblo. Juan ve 4 ángeles detenidos en las esquinas de la tierra, sujetando los vientos para que nada destruya, dañe o arrase. Es como si Dios pusiera un freno sobrenatural a los procesos del juicio para asegurar primero lo más importante, el cuidado de aquellos que le pertenecen. En tiempos donde todo parece derrumbarse, Dios muestra su soberanía absoluta. En medio del juicio, Él establece orden, protección y propósito. Este paréntesis no es accidental, es una declaración celestial de que Dios siempre separa, guarda y protege a los suyos antes de cualquier juicio definitivo. La Biblia lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis: Noé en el arca, Lot rescatado de Sodoma, el pueblo protegido en Egipto, los fieles preservados en tiempos de persecución. Ahora, en el clímax de la historia, Dios hace lo mismo. Antes de seguir, sella a su pueblo, afirma su identidad y asegura su destino eterno. Pero Apocalipsis 7 también revela una verdad que trasciende el tiempo. Dios nunca pierde de vista a los suyos. No importa lo oscuro que sea el momento, no importa cuán profunda sea la tribulación, su mirada sigue fija en los que le pertenecen. Juan ve que no solo hay juicio en el futuro, también hay consuelo, protección y restauración asegurada por el Cordero, a diferencia de los capítulos anteriores, donde el énfasis está en los acontecimientos terrenales. Aquí el enfoque cambia. Ahora Juan mira hacia arriba y contempla lo que sucede en el cielo, un pueblo marcado, una multitud celebrando un Dios que sostiene todo. Es como si Dios invitara al creyente a ver las cosas desde su perspectiva, no desde la angustia del mundo, sino desde la seguridad eterna que Él mismo provee. Este contexto es fundamental para entender el mensaje central de Apocalipsis 7. La protección de Dios no es una idea simbólica ni un concepto emocional. Es una realidad que se ejecuta incluso en los momentos más críticos de la historia. El juicio no se desata hasta que los siervos son sellados. La tribulación no avanza hasta que Dios garantiza el resguardo espiritual de los suyos. Nada queda al azar. Todo está bajo la dirección del Dios soberano. En otras palabras, Apocalipsis 7 nos enseña que el dolor del mundo puede ser grande, pero la fidelidad de Dios es mayor. El caos puede intensificarse, pero la protección del Altísimo permanece. La tierra puede temblar, pero el cielo sigue firme. Cuando parece que el juicio domina la escena, Dios abre una ventana para recordarle al creyente que no está solo, que no será olvidado, que no será arrasado junto con el mundo. Y es aquí, en este contexto de restauración y orden divino, donde las 2 escenas de este capítulo toman sentido: los 144,000 sellados y la gran multitud que nadie puede contar. Ambas revelan un mensaje profundo. Antes del juicio, Dios protege; después del juicio, Dios restaura. Ambos grupos representan la victoria eterna del Cordero, sobre todo sufrimiento. Apocalipsis 7 es entonces la respuesta celestial a la pregunta humana que surge frente al ¿qué será de los hijos de Dios? This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. La respuesta es clara y eterna. Serán protegidos, preservados, consolados y llevados a la gloria. Juan contempla una escena que detiene el ritmo de los juicios y revela de manera sorprendente la delicadeza con la que Dios protege a los suyos. 4 ángeles están posicionados en las 4 esquinas de la tierra, sosteniendo los vientos para que ninguno sople. No es simplemente una acción simbólica, es la imagen de una creación entera inmovilizada bajo una orden divina. Los vientos representan juicio,
movimiento, desorden y sacudimiento. Sin embargo, todo queda detenido porque Dios ha decidido que nada avance hasta que sus siervos estén protegidos. Esta escena deja claro que nada, absolutamente nada en la historia, ocurre sin que Dios lo permita. El caos no gobierna el mundo, lo gobierna el Dios soberano que controla incluso los elementos. Mientras los vientos permanecen inmóviles, un quinto ángel aparece desde el oriente, el lugar donde nace la luz, anunciando esperanza. Este ángel no trae juicio, sino el sello del Dios vivo. Su misión es clara: marcar en la frente a los siervos de Dios antes de que los juicios continúen. La voz de este ángel resuena con autoridad cuando ordena a los otros 4 que no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que el sello haya sido colocado. Esta orden revela la prioridad divina. Antes de la tribulación, antes del dolor, antes de que la historia avance hacia sus últimos capítulos, Dios protege a los que son suyos. El sello que reciben los siervos de Dios tiene un significado profundo. En el mundo antiguo, un sello representaba propiedad, identidad y protección legal. Cuando un documento llevaba un sello, nadie podía abrirlo sin autorización. Cuando un objeto era sellado, quedaba identificado como pertenencia exclusiva del dueño. De la misma manera, este sello divino identifica a los siervos de Dios como propiedad del Altísimo. Declara al mundo espiritual: ellos me pertenecen, no son anónimos. No están perdidos entre la multitud, no están abandonados en el caos del juicio. Dios los reconoce, los distingue y los guarda. Este sello también representa protección. Así como la sangre del Cordero marcó los hogares de Israel en Egipto para que la muerte no entrara, el sello en Apocalipsis garantiza que los juicios próximos no tocarán a los siervos de Dios más allá de lo que Él permita. No significa ausencia de tribulación, sino preservación dentro de ella. El sello no evita que la tormenta llegue, pero asegura que la tormenta no destruirá lo que Dios ha sellado para sí. Finalmente, este sello declara pertenencia eterna. No solo es un símbolo de protección temporaria, sino de identidad espiritual. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes ya han sido sellados con algo mayor, el Espíritu Santo. Efesios 1:13 declara que quienes creen en Cristo son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, garantía de salvación y de herencia eterna. Lo que ocurre en Apocalipsis 7 es la manifestación final y visible de esta realidad espiritual que ya vive en los creyentes hoy. Mientras el mundo se llena de temor, el creyente puede caminar con la seguridad de que está marcado por Dios mismo. Esta escena nos revela que Dios nunca pierde de vista a los suyos. Antes del juicio, antes de la devastación, antes del clamor final de la tierra, el Padre se asegura de que sus hijos estén protegidos bajo su sello. Esta protección no depende de fuerzas humanas ni de circunstancias terrenales, proviene directamente del trono celestial. La historia puede estremecerse, el mundo puede convulsionar, los juicios pueden intensificarse, pero los siervos del Altísimo permanecen bajo una marca que el enemigo no puede borrar, que el juicio no puede anular y que la tribulación no puede destruir. Dios detiene los vientos porque primero protege a los suyos. Detiene el avance del juicio porque primero afirma la identidad de los fieles. Detiene el caos porque primero establece su sello sobre aquellos que le pertenecen. Así, Apocalipsis 7 nos recuerda que, incluso cuando todo parece fuera de control, Dios tiene en sus manos la historia, la creación y la vida de cada uno de sus hijos. Después de mostrar el sello divino colocado sobre los siervos de Dios, Juan escucha un número específico, 144,000. No lo ve aún, primero lo oye, lo recibe como una declaración solemne que procede del cielo. Este número representa 12,000 de cada una de las tribus de Israel, formando un total perfecto, ordenado y completo. En un libro donde nada es casual, este número no es arbitrario. La combinación del 12, número que simboliza gobierno, propósito y plenitud divina, multiplicado por sí mismo y luego por 1000 representando totalidad y alcance universal, revela un mensaje profundo. Dios tiene un pueblo preservado, escogido y protegido, que permanecerá firme aun cuando el mundo esté temblando. La mención de las tribus no es accidental. Cada nombre refleja una promesa, un pacto, una historia de fidelidad divina que trasciende el tiempo. Aunque Israel falló en múltiples ocasiones, Dios nunca abandonó su pacto. Este pasaje demuestra que, incluso al final de los tiempos, Dios sigue cumpliendo lo que prometió.
El hecho de que Juan escuche específicamente a cada tribu, nombrada, una por una, sin prisa, sin omisiones, revela que Dios no solo preserva a su pueblo, sino que lo hace con precisión, detalle y memoria perfecta. Ninguna tribu queda fuera, ninguna promesa es olvidada, ninguna palabra que salió de la boca de Dios queda sin cumplimiento. Estos 144,000 representan un pueblo apartado, sellado y preservado en medio de la tribulación. Son un recordatorio visible de que, mientras el juicio cae sobre la tierra, Dios mantiene un remanente fiel, un pueblo que no será confundido con el mundo ni barrido por el caos. En un tiempo donde la oscuridad parece gobernar, Dios muestra que su luz sigue brillando. Aunque el sistema mundial se desmorone, el plan divino permanece firme. Aunque las naciones tiemblen, el propósito de Dios permanece intacto. La manera en que Juan escucha este número también es significativa. Él oye el conteo desde el cielo, no desde la tierra. Es un censo celestial, no humano. Esto significa que la identificación de los siervos pertenece exclusivamente a Dios, no a sistemas religiosos, no a interpretaciones humanas, no a organizaciones terrenales. El pueblo sellado no es contado desde abajo, sino desde arriba. El mundo puede no reconocerlos, el cielo sí. El mundo puede despreciarlos, ignorarlos o perseguirlos. El cielo los nombra, los cuenta y los afirma. Además, el hecho de que el número sea exacto refleja orden en medio del caos. Mientras la tierra se estremece con juicios y calamidades, el cielo opera con perfecta organización. No hay confusión, no hay pérdida, no hay extravío. Cada uno de los sellados forma parte de un propósito mayor. Esto nos recuerda que, incluso hoy, el creyente no es un número al azar en un mundo inmenso. Para Dios, cada hijo tiene un nombre, una identidad, un llamado y una marca que nadie puede borrar. Este pasaje también revela la fidelidad de Dios hacia Israel. Aunque durante generaciones Israel enfrentó dispersión, guerras, persecuciones y sufrimiento, aquí vemos que Dios no ha terminado con ellos. El hecho de que las tribus aparezcan mencionadas en un momento tan crucial de la historia demuestra que el pacto sigue vivo. Dios no abandona lo que Él mismo estableció. Su fidelidad trasciende siglos, pecados y crisis. Donde el hombre ve fracaso, Dios ve cumplimiento. Donde el mundo ve historia antigua, Dios ve un pacto eterno. Pero más allá de... Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise Season 2 on February 23rd on Hulu and Hulu on Disney+. Next up, a laughing session from The Laughing Cow. Now, unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Israel, el mensaje espiritual es aún más amplio. Dios siempre tiene un remanente fiel, un pueblo preservado, un grupo marcado para Él en medio de cualquier generación. No importa cuánta oscuridad avance, siempre habrá un pueblo que permanece firme. No importa qué tan fuerte sea la tribulación, siempre habrá un sello que la oscuridad no puede romper. No importa cuán grande sea el juicio, siempre habrá una protección divina que distingue a aquellos que son del Altísimo. Los 144,000 representan la afirmación de que Dios nunca pierde a los suyos. Son un recordatorio de que ningún juicio es capaz de destruir lo que Dios ha determinado preservar. Muestran que, aun en el momento más crítico de la historia, Dios actúa con exactitud, propósito y misericordia, y revelan una verdad que sostiene al creyente hoy: la fidelidad de Dios es más fuerte que la inestabilidad del mundo. En esta escena, Dios demuestra que su pueblo no es olvidado, es contado, nombrado, sellado y preservado. Las naciones pueden tambalear, los reinos pueden caer, el mundo puede hundirse en caos, pero Dios mantiene firme a aquellos que Él mismo ha marcado. Mientras Juan escucha el número exacto de los sellados, ocurre un cambio repentino en la visión. Lo que antes era delimitado, preciso y contado desde las tribus de Israel, ahora se transforma ante sus ojos en algo vasto, ilimitado y colosal. Juan levanta la mirada y contempla una escena que supera toda medición humana,
una gran multitud que nadie podía contar, tan inmensa que ningún sistema terrenal podría registrarla, tan abundante que ningún cálculo humano podría estimarla. No es una multitud de una nación, ni de un pueblo, ni de una región específica, es un conjunto extraordinario compuesto por todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. No hay distinción, no hay fronteras, no hay barreras culturales, lingüísticas o étnicas. Aquí se cumple la promesa hecha a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Aquí se manifiesta el alcance definitivo del Evangelio. La salvación ha llegado hasta los confines de la tierra. Lo que Juan ve no es un grupo pequeño de sobrevivientes, sino una multitud innumerable de redimidos, simbolizando la cosecha final de la obra del Cordero. Este contraste es deliberado. Mientras los 44,000 representan el pueblo sellado y preservado, la gran multitud representa la dimensión global del plan de Dios, la victoria del Evangelio y la fidelidad divina hacia toda la humanidad. Es como si el cielo abriera sus puertas para mostrarle a Juan que, a pesar de los juicios, a pesar de la tribulación, a pesar del avance de la oscuridad, la obra de Dios produce una cosecha que ningún poder puede detener. Esta multitud está de pie delante del trono y delante del Cordero. No están a distancia, no están relegados a un rincón, están en el centro mismo de la presencia de Dios. Su posición revela que han recibido acceso pleno al lugar más santo, un acceso que en la antigüedad solo el sumo sacerdote tenía una vez al año. Ahora, en la escena final de la historia, millones y millones se encuentran en ese lugar, no por mérito propio, sino por la obra redentora del Cordero. Están vestidos de ropas blancas, símbolo de pureza, victoria y redención. No llevan sus méritos, llevan la justicia que les fue otorgada. El blanco de sus vestiduras no habla de su perfección, sino de la gracia que los transformó. También llevan palmas en sus manos, símbolo antiguo de triunfo y celebración. Las palmas recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando la multitud lo recibió como rey. Aquí, en Apocalipsis 7, esa imagen alcanza su plenitud. Ya no es una multitud terrenal que aclama por un momento, sino una multitud eterna que celebra al Rey que ha vencido para siempre. Y entonces, desde lo profundo de esa multitud inmensa, surge un clamor poderoso, un estallido de adoración que atraviesa el cielo. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es un grito de reconocimiento, una declaración absoluta de que la salvación no proviene del hombre, de sistemas, de esfuerzos humanos ni de religiones. Proviene únicamente de Dios y ha sido consumada por el Cordero. Esta declaración no es teórica, es vivida. Cada persona en esa multitud es testimonio vivo de que la salvación fue obra divina. Cada rostro allí presente es evidencia de que la gracia alcanzó rincones que nadie imaginó. Cada voz que se une al clamor es fruto de la victoria del Cordero sobre el pecado, la muerte y la oscuridad. Lo extraordinario de esta multitud es que no solo representa la diversidad humana, sino la victoria de Dios sobre todo obstáculo. Allí están los que lloraron, los que sufrieron, los que fueron perseguidos, los que fueron rechazados, los que fueron olvidados por el mundo. Están los que vinieron de lugares remotos, los que jamás tuvieron reconocimiento social, los que nadie consideró importantes. Pero el Cordero los vio, los llamó, los redimió y ahora los coloca en el centro de su trono. Esta multitud innumerable es el testimonio eterno de que ningún corazón que respondió a Dios quedó fuera de su gloria. Aquí se revela una de las verdades más hermosas de la Biblia. La salvación no es un privilegio para unos pocos, sino una invitación extendida por Dios a toda la humanidad. Y Apocalipsis 7 nos muestra el resultado final de esa invitación. Una familia eterna reunida delante del trono, unida no por nacionalidad ni por cultura, sino por la sangre del Cordero. Esta multitud innumerable proclama la victoria total de Dios, en un mundo donde la oscuridad parece avanzar, donde la maldad se multiplica y donde muchos temen por el futuro. Apocalipsis 7 se levanta como un recordatorio poderoso. La última palabra nunca la tiene el juicio ni el caos. La última palabra la tiene la salvación del Dios eterno. Después del estallido de adoración que surge de la gran multitud, Juan presencia algo aún más majestuoso. El cielo entero responde. No es un acto aislado, no es un cántico que queda confinado a un grupo particular. Es un movimiento cósmico de adoración que envuelve a todos los seres,
celestiales, los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes se unen alrededor del trono en una escena que revela la armonía perfecta de la adoración celestial. Esta respuesta conjunta no es una simple reacción emocional, es el reconocimiento absoluto de la victoria del Cordero y de la salvación que Dios ha consumado. Juan observa cómo incontables ángeles rodean el trono. Son seres puros creados para servir, mensajeros del Altísimo, espíritus ministradores que han visto la gloria de Dios desde su origen. Ellos conocen el poder del trono, han sido testigos de la creación del universo y han contemplado los juicios de Dios a lo largo de la historia. Y sin embargo, ante la visión de la multitud redimida, no permanecen en silencio. Se unen a la adoración con profundo reconocimiento del propósito eterno de Dios, un pueblo restaurado, salvado y llevado a su presencia. Los ángeles nunca experimentaron la redención, nunca sintieron lo que es ser levantados del polvo del pecado, nunca conocieron la gracia como el ser humano, pero aún así celebran con fervor la misericordia y la fidelidad divina. Junto con ellos están los 24 ancianos, quienes representan la totalidad de los redimidos a lo largo de la historia, un puente entre el antiguo pacto y el nuevo. Ellos se postran en completa reverencia, reconociendo que todo lo que ha ocurrido es fruto de la sabiduría eterna de Dios. Su presencia en esta escena reafirma que la adoración en el cielo no está desconectada de la historia humana, al contrario, está profundamente ligada a ella. Estos ancianos representan las etapas del trato de Dios con la humanidad, y al postrarse, testifican que la obra del Cordero ha sido perfecta y completa. Los 4 seres vivientes, aquellos que se encuentran más cerca del trono, símbolos del gobierno universal de Dios sobre toda la creación, también se unen a la adoración. Son seres que reflejan la esencia misma de la gloria divina. Uno con rostro de león, simbolizando majestad y fuerza, otro con rostro de becerro, representando servicio y sacrificio, otro con rostro humano, reflejando inteligencia y propósito, y el último con rostro de águila, representando visión, elevación y dominio. Ellos han proclamado día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, y ahora unen esa adoración eterna a este momento extraordinario, reconociendo que la salvación consumada por el Cordero es una extensión perfecta de la santidad de Dios. El coro celestial en conjunto proclama 7 atributos en un solo estallido de gloria: bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza. No es una lista repetida al azar, es una proclamación completa, un reconocimiento total de quién es Dios y de lo que ha hecho. Cada palabra revela un aspecto de su carácter y cada expresión está cargada de significado. La bendición reconoce la bondad de Dios derramada sobre su pueblo. La gloria declara la majestuosidad eterna de su presencia. La sabiduría afirma que todo en su plan ha sido perfecto, sin errores ni vacíos. La acción de gracias reconoce que la salvación es un regalo y que la obra del Cordero es motivo de eterna gratitud. El honor declara que Dios es digno de reverencia absoluta. El poder afirma su autoridad sobre todo lo creado, sobre el tiempo, la historia y la eternidad. La fortaleza declara que toda victoria procede únicamente de Él. El cielo entero se une en un solo acuerdo, un solo propósito, una sola declaración. Dios ha hecho algo extraordinario al redimir a la humanidad, y ese acto merece adoración perfecta. Esta adoración conjunta muestra que la salvación no solo toca a la humanidad, sino que también revela la gloria del carácter de Dios para todo el universo. La presencia de la multitud redimida no solo alegra a los salvos, sino que provoca admiración en los ángeles, reverencia en los ancianos y adoración en los seres vivientes. Es un momento donde todo el cielo reconoce que la historia ha seguido el curso exacto que Dios determinó, y ahora la obra del Cordero se revela en su máxima expresión: un pueblo restaurado adorando en el centro del trono eterno. Aquí entendemos que la adoración celestial no es pasiva ni distante. Es una respuesta viva, consciente y profunda a la obra de salvación. Lo que Juan ve es el testimonio celestial de que la redención no solo afecta al creyente, sino que revela la sabiduría y el poder de Dios ante todo ser creado. La presencia de la multitud innumerable en el cielo no pasa desapercibida, provoca un movimiento de adoración que lo envuelve todo. Este momento revela que la salvación no es simplemente una experiencia individual,
sino una victoria cósmica que glorifica a Dios en todas las dimensiones de su creación. Mientras la adoración explota en el cielo y la multitud innumerable celebra la salvación, Juan es confrontado con una pregunta que no proviene de la curiosidad humana, sino de una intención divina. Uno de los 24 ancianos se acerca y le dice: ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Esta pregunta no busca información, sino revelación. El anciano ya conoce la respuesta. Sin embargo, quiere que Juan, y a través de él la Iglesia, entiendan profundamente la identidad y la historia de estas personas que ahora están delante del trono. Juan responde con humildad: Señor, tú lo sabes, reconociendo que lo que está viendo supera su entendimiento. Entonces el anciano revela lo que constituye uno de los mensajes más poderosos de todo el libro. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cada palabra de esta declaración está cargada de significado eterno. Primero, el anciano señala que estos han salido de la gran tribulación. No escaparon de ella, salieron a través de ella. Esto revela una verdad profunda. La fidelidad de Dios no siempre consiste en evitar que pasemos por el fuego, sino en preservarnos mientras lo atravesamos. La multitud no es el grupo de los que nunca sufrieron, sino el de aquellos que permanecieron en la fe en medio de la presión más intensa que el mundo haya conocido. Representan la fidelidad en tiempos donde la oscuridad parecía gobernar, la perseverancia cuando la esperanza parecía desaparecer, la constancia en medio de un mundo que se derrumba. La expresión "han salido" indica victoria. Salieron victoriosos, no derrotados, salieron purificados, no destruidos, salieron más fuertes, no quebrantados. La tribulación no los consumió, Dios los sostuvo. La persecución no los silenció, los llevó al trono. La aflicción no apagó su fe, la fortaleció. Esta multitud representa a aquellos que decidieron mantenerse firmes, aun cuando todo a su alrededor se desintegraba. La segunda parte de la declaración del anciano es aún más profunda. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la paradoja gloriosa del Evangelio. Ropas lavadas en sangre, que resultan completamente blancas. No se trata de un mérito propio, ni de obras humanas, ni de religiosidad. Esta multitud no llega al cielo porque ganó una batalla moral o porque se mantuvo impecable por su propia fuerza. Llegan porque la sangre del Cordero los purificó, los limpió y les dio acceso a la presencia de Dios. Las ropas blancas no representan perfección humana, representan la justicia que el Cordero otorga. Todos ellos, sin excepción, fueron lavados en la misma fuente, la cruz. Su victoria no fue lograda por su capacidad, sino por su rendición. No se presentaron ante Dios con sus logros, sino con la marca del sacrificio del Cordero que los redimió. La blancura de sus ropas revela que el pecado no tiene la última palabra, que la culpa no determina el destino eterno, y que la sangre del Cordero tiene un poder tan profundo que transforma completamente la vida de quien la recibe. Esta declaración también revela que la adoración de esta multitud no nace del privilegio, sino del reconocimiento. Ellos saben de dónde vinieron del dolor, de la lucha, de la persecución, de la angustia. Saben quién los salvó. No fue su propia fortaleza, sino el Cordero. Saben por qué están allí, por gracia, y por eso su adoración es tan poderosa, tan sincera y tan completa. Han experimentado la profundidad del sufrimiento, pero también la grandeza de la redención. Esta escena nos recuerda que ningún sufrimiento vivido en fidelidad queda sin recompensa. Nada de lo que se soporta por causa de Cristo es en vano. Cada lágrima tiene un registro, cada fidelidad tiene un valor eterno, cada batalla enfrentada por fe tiene un eco en la eternidad. Los que aquí vemos ante el trono no son desconocidos, son los que decidieron permanecer, los que no renunciaron a su fe, los que no se rindieron ante la presión del mundo, los que no negaron al Cordero aun cuando todo indicaba que hacerlo sería más fácil. Y en el cielo, Dios honra su perseverancia. La pregunta del anciano no solo busca identificar a la multitud, busca mostrarle a Juan y a nosotros que esta no es una historia distante. Esta multitud representa a todos aquellos que, a través de los siglos, AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work.
Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Eligieron la fidelidad antes que la comodidad, la verdad antes que la aceptación del mundo, la esperanza eterna antes que los beneficios temporales. Cada uno de ellos refleja la obra perfecta del Cordero que, con su sangre los levantó de su condición y los llevó a una gloria que jamás se perderá. Después de revelar la identidad de la gran multitud y el origen de su victoria, el anciano lleva a Juan a contemplar el propósito eterno que ahora viven plenamente. No se trata solo de dónde provienen, sino de dónde están y qué hacen ahora. Y entonces declara una verdad extraordinaria. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Cada palabra de este versículo encierra la culminación del plan divino para la humanidad. Lo que el ser humano perdió en el Edén, la comunión directa, la cercanía íntima, la convivencia constante con Dios, es ahora restaurado en toda su plenitud. La multitud no es llevada simplemente a un lugar seguro, es llevada a la presencia misma del trono, al lugar donde la vida brota, donde la gloria resplandece y donde el gobierno eterno de Dios se manifiesta sin velo alguno. Estar delante del trono no es solo una posición geográfica en la visión celestial, es un símbolo de acceso total, comunión completa y aceptación absoluta. Estos redimidos no están en la periferia del cielo, están en el centro mismo del propósito divino. Están donde siempre pertenecieron, donde Dios quiso que estuvieran desde el principio, en su presencia cerca de su gloria, respirando su santidad, viviendo bajo su luz. El pecado había roto esta comunión, pero ahora, gracias al Cordero, la relación es restaurada sin límites ni distancias. La frase "le sirven día y noche" revela algo profundo. En la tierra el servicio está marcado por cansancio, limitación, esfuerzo, imperfección. Pero en el cielo el servicio es la expresión más pura de amor, gratitud y gozo. No hay fatiga, hay plenitud. No hay cansancio, hay deleite. No hay interrupciones, hay continuidad en un ambiente donde el tiempo no desgasta ni consume. Servir a Dios no es una obligación, es la realización plena del ser humano redimido. Allí cada acto es adoración, cada movimiento es honra, cada expresión es fruto de una relación restaurada. Servir día y noche no indica trabajo incesante, sino gozo ininterrumpido. Esta multitud está cumpliendo el propósito para el cual fue creada: vivir en comunión íntima con su Creador, rendirle honor con todo su ser y participar de la armonía eterna del cielo. Mientras en la tierra se servía con luchas internas, distracciones y debilidades, en el cielo todo eso queda atrás. Aquí, el servicio es perfecto porque el corazón está completamente unido a Dios. Luego viene una frase que transforma por completo la comprensión de esta escena: y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta declaración nos lleva al corazón del plan de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha deseado habitar con su pueblo. El tabernáculo en el desierto, el templo en Jerusalén, presencia de Dios guiando a Israel, la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, todo apuntaba a este momento final, Dios estableciendo su morada permanente sobre sus redimidos. Extender su tabernáculo significa cubrir, proteger, habitar, envolver con su presencia. Es la imagen de un refugio perfecto, donde la gloria de Dios no solo se manifiesta, sino que rodea completamente al creyente. Es la restauración del diseño original, la humanidad viviendo bajo el amparo directo del Creador, sin distancia, sin separación, sin pecado que interrumpa esa comunión. Es el cumplimiento de la promesa eterna: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí se revela algo maravilloso. El consuelo de Dios no consiste solamente en quitar el dolor, sino en darnos una presencia que supera cualquier sufrimiento vivido.
La multitud no está simplemente celebrando que sus lágrimas fueron secadas, está celebrando que ahora viven bajo la morada directa del Altísimo. El cielo no es la ausencia de problemas, sino la presencia absoluta de Dios. Y esta presencia es el mayor regalo, la recompensa más grande y la herencia más gloriosa del pueblo redimido. En este versículo también encontramos la restauración del propósito humano. En el Edén, el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, para caminar con Él, para disfrutar de su presencia sin obstáculos. Pero el pecado rompió ese vínculo. Ahora en Apocalipsis 7, lo que fue destruido en Génesis es restaurado completamente. Aquí el propósito eterno vuelve a su lugar original, el ser humano viviendo, adorando y sirviendo en perfecta comunión con su Creador. La multitud no solo está en el cielo, está cumpliendo su identidad eterna. Allí no hay temor, no hay duda, no hay separación. El tabernáculo de Dios se extiende sobre ellos como una cobertura eterna que asegura que jamás, por ninguna circunstancia, volverán a estar lejos de Él. Esta es la victoria final. No solo ser salvados del juicio, sino ser restaurados en la comunión para la cual fueron creados. Después de mostrarnos que la multitud redimida vive bajo el tabernáculo de Dios y ejerce su propósito eterno en adoración y servicio, el texto nos conduce hacia una de las promesas más conmovedoras de toda la Escritura. El anciano declara: «Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno». Este versículo no es simplemente una descripción del estado celestial. Es la proclamación divina del fin definitivo de toda forma de aflicción humana. Aquí, Dios anuncia que aquello que definió la experiencia del hombre en la tierra, necesidad, carencia, sufrimiento y desgaste, ha llegado a su fin. El hambre y la sed son símbolos de las necesidades más básicas e inevitables de la existencia humana. Representan la fragilidad del cuerpo, la vulnerabilidad del ser humano, la dependencia continua de recursos externos para sobrevivir. En la tierra nadie escapa a estas realidades, pero en este pasaje Dios declara que estas limitaciones quedan abolidas para siempre. En la presencia del Altísimo no hay necesidad porque todo está satisfecho. No hay carencia porque todo está completo. No hay fragilidad porque la vida proviene directamente de la fuente eterna. Y esta promesa no se limita solo al hambre y la sed físicas, también abarca el hambre del alma, la sed del espíritu, la necesidad emocional de descanso, paz y sentido. Todo aquello que el corazón humano buscó y no encontró en la tierra, todo aquello que produjo vacío, frustración o dolor, es ahora satisfecho de manera perfecta. No habrá más anhelos sin respuesta, no habrá más búsquedas inconclusas, no habrá más vacíos interiores que desesperen el alma. En la presencia de Dios, cada necesidad interior encuentra su cumplimiento definitivo. El versículo continúa: «El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno». Esta expresión tiene un profundo significado. En el contexto bíblico, el sol ardiente representa carga, agotamiento, desgaste, presión constante. Evoca imágenes de caminatas difíciles, desiertos interminables, jornadas duras bajo un calor incesante. Es la metáfora de un mundo que hiere, que cansa, que desgasta y que exige más de lo que el corazón puede soportar. Pero aquí, Dios anuncia el fin de todo aquello. Ya no habrá sol que castigue, ya no habrá calor que oprima, ya no habrá camino árido que debilite. Todo lo que simbolizó dureza, cansancio y sufrimiento en la vida terrenal desaparece por completo. Esta declaración se conecta profundamente con la experiencia humana. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Reggie, I just sold my car online. Let's go, Grandpa. Wait, you did? Yep, on Carvana. Just put in the license plate, answered a few questions, got an offer in minutes. Easier than setting up that new digital picture frame. You don't say. Yeah, they're even picking it up tomorrow. Talk about fast. Wow, way to go. So, about that picture frame. Forget about it. Until Carvana makes one, I'm not interested. Car selling made easy. On Carvana. Pickup fees may apply.
Todos en distintos momentos hemos caminado bajo un sol emocional o espiritual. El calor de la angustia, el peso de la preocupación, la presión de las circunstancias, la carga del cansancio acumulado, la sensación de caminar en desiertos sin fin. Pero en la escena celestial que Juan contempla, Dios declara que toda forma de desgaste queda abolida. No solo se detiene la aflicción, se elimina para siempre. Aquí se revela el contraste entre la vida actual y la vida eterna. En la tierra el cuerpo se desgasta, el alma se fatiga y el espíritu enfrenta presiones constantes. Pero en el estado final nada produce cansancio ni debilidad. La vida del cielo no está sometida a ciclos de agotamiento ni a desgaste alguno. La existencia es plena, renovada, libre de esfuerzo destructivo. La energía no se pierde, la fuerza no se agota, la gloria de Dios es fuente continua de vida. Lo más profundo de esta promesa es que muestra que Dios no solo restaura espiritualmente al ser humano, sino que transforma por completo su experiencia de vida. No se trata simplemente de no sufrir, se trata de vivir en una plenitud que jamás se deteriora. No es simplemente la ausencia de dolor, sino la presencia constante de satisfacción total. La multitud redimida no solo deja atrás la tribulación, deja atrás la condición humana limitada que conoció desde su nacimiento. Este versículo también expresa la victoria definitiva de Dios sobre todo aquello que alguna vez produjo dolor en la tierra. El hambre que humilló, la sed que desesperó, el calor que aplastó, el cansancio que debilitó, la presión que agobió, la necesidad que angustió, todo queda en el pasado. No hay memoria que pueda traer sufrimiento, no hay circunstancia que pueda renovar heridas. El ambiente eterno está libre de toda amenaza. Es el mundo que Adán perdió, restaurado y perfeccionado en la presencia de Dios. El mensaje para el creyente es claro: cada necesidad que en esta vida pareció insaciable será saciada por Dios mismo. Cada carga que pareció insoportable será reemplazada por descanso. Cada camino árido será transformado en un lugar de frescura eterna. Cada desgaste será renovado por la vida inagotable que fluye del trono. El cielo no es solo un destino, sino la consumación de la promesa de que Dios mismo será la plenitud de su pueblo. El capítulo culmina con una de las declaraciones más tiernas, profundas y poderosas de toda la Biblia. Juan escucha que todo lo que esta multitud vive, toda plenitud, toda restauración, toda paz, toda ausencia de aflicción, tiene una fuente central, una razón absoluta y un protagonista eterno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí el lenguaje es cercano, íntimo, inesperado. Aquel que está en medio del trono, aquel que recibe adoración de ángeles y ancianos, aquel cuya gloria llena todo el cielo, es presentado como pastor. El Cordero, símbolo de sacrificio y humildad, es ahora también el pastor eterno de los redimidos. En la tierra Jesús dijo: «Yo soy el buen pastor». En el cielo esa verdad alcanza su plenitud. Él no delega el cuidado, Él mismo pastorea a su pueblo por la eternidad. Pastorear implica guiar, proteger, alimentar, sostener, acompañar. Es un liderazgo cercano, compasivo y profundo. El Cordero no solo reina desde el trono, se acerca a su pueblo para conducirlo personalmente a fuentes de aguas de vida. Este lenguaje evoca la imagen del salmo más amado por los creyentes: «Junto a aguas de reposo me pastoreará». En Apocalipsis 7 esa escena se hace eterna. Ya no es una promesa temporal, sino una realidad permanente. El pueblo de Dios es llevado por el Cordero hacia aguas puras, cristalinas, inagotables, aguas que no solo refrescan, sino que dan vida, plenitud y restauración eterna. El contraste con la vida terrenal es profundo. En la tierra cada ser humano conoce la sed de justicia, de paz, de amor, de sentido, de descanso, de esperanza. Aquí, esa sed queda saciada para siempre. No existe ya la posibilidad de vacíos, de búsquedas sin respuesta, de anhelos insatisfechos. El Cordero mismo guía a los redimidos a la fuente eterna que no se seca, que no disminuye, que brota continuamente de la presencia de Dios. Y entonces viene la frase más conmovedora de todo el capítulo: «Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos». Aquí el lenguaje cambia por completo. No dice que Dios quitará el dolor o evitará que vuelvan a llorar,
sino que Él mismo enjugará cada lágrima. Es un acto íntimo, directo, personal. No envía un ángel, no usa un símbolo, Él mismo lo hace. La imagen es impactante. El Dios que creó el universo, el que sostiene galaxias, el que gobierna la historia, se inclina para secar con propia mano cada lágrima que alguna vez cayó del rostro de sus hijos. Cada lágrima tiene un significado en esta escena. No son desechadas, no son olvidadas, no son ignoradas, son honradas. Son el testimonio del camino recorrido, del sufrimiento soportado, de la fe mantenida, de la lucha vivida, del dolor entregado, de la esperanza guardada aún en medio de noches oscuras. Dios no solo las borra, las acoge, las reconoce y las transforma en gloria eterna. Cada lágrima que alguna vez derramaste tiene su recordatorio en la eternidad, no como dolor, sino como parte de la historia de redención que Dios escribió contigo. Cuando Dios enjuga esas lágrimas, no solo está eliminando el llanto, está cerrando definitivamente cada capítulo de sufrimiento, cada herida profunda, cada miedo escondido, cada angustia que marcó el alma. Está declarando que el dolor no tiene lugar en su presencia, que la aflicción ha cumplido su propósito, que la noche ha terminado, que la restauración es completa y que la vida... Este acto divino es la proclamación final de que todo lo que el pecado, la injusticia y la tribulación destruyeron ha sido restaurado con perfección. La presencia de Dios no solo llena el cielo, sana, transforma, repara y completa todo lo que la vida terrenal dejó incompleto. La eternidad no es solo un destino, es la plenitud definitiva del amor de Dios manifestado en cada detalle, incluso en... Ninguna lágrima se pierde, todas encuentran su propósito en la mano del que las unja pocowa. El cierre de Apocalipsis 7 nos muestra que la historia del creyente nunca termina en oscuridad, nunca termina en dolor, nunca termina en derrota. Termina en consuelo, en presencia, en cuidado personal, en restauración plena, y sobre todo termina en el abrazo eterno del Dios que ve, que conoce, que ama y que restaura. Apocalipsis 7 es la respuesta divina al sufrimiento humano. No habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más noche, no habrá más vacío. El Cordero reinará, pastoreará, guiará y consolará por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza eterna que sostiene al creyente, aun en los momentos más difíciles de la vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.